Ya, para terminar esta serie eh, introductoria de videos de la semana, a Bernoulli, o sea, con los conceptos más bien básicos, voy a hablar de lo que son las líneas de energía en el sistema, que no es nada más que graficar cuánto vale B en Bernoulli en función de X, cuánto vale el B cuadrado dividido por 2G en función de X, y cuánto vale la presión partido por gamma en función de X, y cuánto vale la cota de la tubería en función de X. ¿Ya? Todo esto acá en el contexto de ayudan a visualizar una serie de cosas. ¿Ya? Eh, el video anterior habíamos visto un estanque que descarga de una cierta, desde una tubería, o sea, por una tubería. Lo voy a inclinar un poco para que aparezca la cota en función de X. Este es el diámetro de la tubería, o sea, esta es la tubería que va inclinada hacia arriba, y aquí está descargando el caudal Q hacia arriba. Entonces, voy a definir mi punto cero acá arriba, punto uno acá abajo, punto 2 ahí. Voy a definir mi datum, Z2. En general yo voy a tener Z de X, donde X es la distancia que se tiene desde la tubería hacia el punto cualquiera. ¿Ya? Entonces, siguiendo con la dinámica del problema anterior, yo se obtiene que Bernoulli en 0 va a ser igual al Bernoulli en 1. Bernoulli en 1 va a ser igual al Bernoulli en 2 más las pérdidas friccionales más las pérdidas singulares. Y si es que sumo estas dos ecuaciones de acá, voy a llegar entonces que el Bernoulli en 0, que es igual a H va a ser igual al Bernoulli en 2, que es B cuadrado dividido por 2G. Dentro de las pérdidas friccionales ahí aparece un 1, que sería la altura de velocidad, más la pérdida friccional, que sería FL dividido por D, más los K sub S, K sub S, ¿ya? Y a este término de acá le tengo que sumar la cota en 2, ¿ya? Que está relacionada con el Bernoulli en punto 2. El Bernoulli en punto 2 es igual a la presión, que es 0, igual a la altura de velocidad, que está en ese 1 ahí, más la cota, que está en esa Z2 que tenemos acá. Entonces, en este caso de acá, ¿cuánta es la energía que yo tengo? Esto se parece mucho a lo que ya habíamos obtenido, eh, pero hay una pequeña salvedad, que en este caso de acá, la energía que yo tengo disponible para producir el flujo ya no es toda la carga del estanque, sino que es toda la carga que yo tengo del estanque por sobre el punto de salida. Esa es la energía que yo tengo disponible, que sería H menos Z2. Todo esto acá es igual a V cuadrado dividido por 2G, y aquí puedo nuevamente decir 8Q cuadrado pi cuadrado de la cuarta G, factor de 1 más FL dividido por D más K sub S. ¿Ya? Entonces, ahora hago esa salvedad de que esto sería la energía disponible. Disponible que se ocupa para poder producir el flujo. Y el flujo requiere que se mueva, ahí está este 1, y esta energía disponible se me pierde por fricción y se me pierde por pérdidas singulares. ¿Ya? Y todos estos términos acá son proporcionales al caudal. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de cosas? Con esto, en general, yo determino cuánto vale el caudal que va a estar circulando por la tubería. ¿Ya? Y ahora queremos, dado que yo conozco el caudal, ahora puedo plantear Bernoulli entre el punto 1 y un punto X. Y seguir con el mismo análisis de acá. Y decir, Bernoulli en 0 es igual al Bernoulli en 1. Después Bernoulli en 1 va a ser igual al Bernoulli en el punto X, más las pérdidas friccionales desde 1 a X, más las pérdidas singulares que eventualmente hay entre 1 y X. ¿Ya? Y ahora, eh, yo lo que voy a tener es que H es igual a B cuadrado dividido por 2G, es igual a, perdón, el Bernoulli en función de X, más las pérdidas friccionales, que sería el B cuadrado dividido por 2G, por Fx dividido por D,
más las pérdidas singulares que por el momento no las voy a agregar. ¿Ya? Acá, eh, supuesto. Supongo que son iguales a cero. Para no complicar el análisis. ¿Ya? Entonces, qué es lo que obtengo? De partida que el Bernoulli en función de x va a ser igual a h menos b cuadrado dividido por 2g por f x dividido por d. Que esto es una línea recta con x. ¿Ya? El Bernoulli va a ir disminuyendo desde mi condición de borde de aguas arriba hasta mi condición de borde de aguas abajo, donde el Bernoulli a la salida es igual al b cuadrado dividido por 2g. Me quedo como medio chico acá. Voy a hacer el estanque un poco más grande. Cero. ¿Ya? Entonces esa es mi condición de borde en el estanque. El Bernoulli a la salida es igual al b cuadrado dividido por 2g más la cota de la tubería. Así que el Bernoulli de salida no es igual a la cota de la tubería, sino que un poquito más, porque es y ese poquito es la altura de velocidad. Y lo que tenemos entre este punto de acá y este otro punto de acá es una disminución lineal del Bernoulli, de la energía. ¿Ya? Esto sería B de X. A partir de esta información de acá, nosotros podemos decir de que el Bernoulli en función de X lo vamos a escribir como la altura de velocidad más la presión de X dividido por gamma más la cota de X va a ser igual a H menos F dividido por D por Fx dividido por D por B cuadrado dividido por 2G. Entonces, lo que tenemos que la presión de X dividido por gamma más Z de X va a ser igual a H menos F X dividido por D por B cuadrado dividido por 2G menos B cuadrado dividido por 2G, que sería la altura de velocidad que tengo en el punto X. ¿Ya? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la presión motriz también va disminuyendo por X, pero si es que yo evalúo en X igual a 0, no es igual a H, sino que es igual a un poquito más abajo. Y lo otra cosa es que tengo es que siempre la altura de velocidad va a ser igual va a ser una constante, porque el caudal no cambia. ¿Ya? Y si estamos trabajando con el diámetro que es uniforme, tampoco va a estar cambiando. Entonces nosotros bajo esta línea Bernoulli de función de X, yo puedo restarle parejo en toda la tubería la altura de velocidad, sabiendo que esta distancia de acá es b cuadrado dividido por 2g. ¿Ya? Y toda la superficie que hay entre la tubería y esta línea de aquí, la línea segmentada que yo tengo acá arriba, toda esta superficie de acá es cuánto vale la presión. Porque la cota está puesto ahí. Entonces ahora estoy inmediatamente, yo sé que geométricamente todo lo que tengo entre la cota de la tubería y esta línea que es igual al Bernoulli en función de X menos la altura de velocidad va a ser igual al P partido por gamma más Z, que es lo que estoy mostrando aquí. Yo tengo inmediatamente una visualización para poder ver directamente dónde son los puntos de mayor presión, de menor presión, etcétera. Lo cual es súper importante para efectos de saber dónde se me rompe la tubería, dónde eventualmente voy a tener problemas de presión negativa, etcétera. ¿Ya? Entonces, en este caso de acá, nosotros tenemos que la presión en la tubería es máxima justo acá en el estanque, va disminuyendo linealmente hasta llegar a la salida, pero aparece el efecto de la cota de fondo que hace eh, que la disminución sea como más grande, que es diferente que si tuvimos una tubería que es horizontal, vamos a teniendo esta misma dinámica, pero la mínima presión siempre va a ser igual a cero a la salida, pero la forma de cómo sería la presión en función de X cambia, producto que está ahora el efecto de la tubería. ¿Ya? El, un ejemplo chiquitito por aquí, solamente el mono. Ustedes pueden ver un estanque
con una tubería que hace así, ¿ya? Ustedes, todo el análisis que ya hemos hecho lo pueden reciclar, ¿ya? Y tenemos ahora que toda esa superficie ahí es igual a la presión dividida por gamma. Entonces, ¿dónde eventualmente es la máxima presión? Es aquí, en el punto más profundo, ¿ya? Si, si ahora hago si ahora hago el ejemplo anterior, pero coloco la tubería para arriba, puedo incluso darme una vuelta ahí, ¿ya? H. Entonces yo voy a tener una caída lineal del Bernoulli en función de X hasta la salida, B cuadrado dividido por 2G, ¿ya? Y aquí se ponen unas cosas entretenidas. ¿Por qué? Porque de partida yo sé que esta zona de aquí y esta zona de aquí, no, solo esa zona de ahí, ¿no? Yo tengo P partido por gamma mayor que cero. Tengo presiones positivas. Pero en toda esta zona de acá, que voy a churar con negro, y voy a marcar mejor la línea de la tubería, toda esta zona de acá, hasta la línea segmentada, yo tengo P partido por gamma menor que cero. Tengo una zona importante de la tubería donde las presiones van a ser negativas, o sea, va a tender se trabaja con presiones menores que la atmosférica, no negativa en términos absolutos, sino que menores que la atmosférica. Y eventualmente, si es que esta cosa de acá no puede ser muy negativa, porque eventualmente aparece el tema de cavitación, de la presión de vapor, que ya lo hemos visto en algún minuto. Entonces, ahora nosotros tenemos una estrategia para poder ver, uno, identificar puntos de mayor presión, dado estos puntos bajos, o identificar puntos donde eventualmente la presión va a ser negativa y se corre el riesgo que la presión sea tan negativa que sea menor que la presión de vapor, y en ese sistema lo que ocurre físicamente es que no pasa agua, ¿ya? Y el sistema no funciona. Y todo esto acá a partir de este concepto de las líneas de energía, que como les decía es Bernoulli en función de X, la altura de velocidad en función de X, que esto en general no varía en función de X porque los diámetros no cambian, pero sí nos permite decir qué es lo que pasa con la presión. Es una manera para poder calcular directamente la presión en función de X y poder identificar zonas de máxima presión, mínima presión, asociadas con que se rompe la tubería o que tener problemas con una presión menor que la presión de vapor. Eso, nos vemos. Chau.